Dum dum de dum dum de dum de dum de dum de dum dum de 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 dum. Eso no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, no le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema. Algunos lo consideran el escándalo institucional más grande de la historia argentina. Es una exageración. Hoy a la mañana llamé a un historiador y le digo, ¿vos tenés idea si alguna vez un presidente se autoperdonó una deuda? Me dice, en principio no sucedió, pero déjame que lo verifique. Hace un rato me dijo, no, Roberto, jamás sucedió en la historia argentina que un presidente se perdone a sí mismo una deuda con el Estado. Consulté con la gente del Frente para la Victoria, que ya se ha manifestado durante el día, y dijo, es uno de los escándalos más grandes que yo he visto. Consulté recién con Diego Bocio de otro bloque y me dijo, es un escándalo increíble, no sé justo cuánto es el número, pero nunca hemos visto que alguien se perdone una deuda a sí mismo en nombre del Estado. Consulté con Sergio Massa y me dijo, es un escándalo increíble. Margarita Stolbizer lo dijo hoy, es decir, Macri hizo algo, cruzó una línea en la que nadie lo puede acompañar. Lo que yo te voy a contar hoy es que estos 70.000 millones son una de las muchas deudas que andan dando vuelta del grupo Macri hacia el Estado. A ver, los grandes empresarios argentinos tienen juicios cruzados con el Estado. El Estado les ha hecho juicios a ellos y ellos le han hecho juicio al Estado. El dinero que anda dando vuelta en esos juicios es fenomenal. Es decir, el dinero que anda dando vuelta puede quebrar al Estado. Porque si vos, cuando los fondos buitres te hacen un juicio, le pagás más de lo que te piden, y cuando tenés un acreedor, en el caso de Mauricio Macri, le perdonás las deudas, es decir, si yo le perdono las deudas a mis acreedores y le pago por el otro lado más de lo que me piden al resto, entonces yo quiebro. Argentina ya ha quebrado en su momento con nuestro default. Vamos camino a eso, si no lo frenan a Macri en esta jugada. Mirá, te cuento una cosa. Recién me decían, ojo, anda a ver, y la verdad que me lo dijeron recién, mañana lo voy a ver, pero era una fuente tan confiable que yo te lo voy a dar como un hecho, que hay un juicio cruzado con el Correo. Es decir, Aguad está diciendo, no, mirá, hay que pagar nada más que lo que se debía en ese momento, en 2003, sin actualización. Pero Macri le está haciendo un juicio al Estado, y eso no se dijo en todo el día, porque él piensa que al haber estatizado el Correo fue perjudicado, y en ese juicio está la tasa pasiva del Banco Nación. Es decir, cuando cobre el juicio, Mauricio Macri, porque también puede laudar en ese sentido, ¿sí?, con todas las influencias que tiene en la justicia, al fin y al cabo, y entonces resulta que nosotros le cobramos a ellos 300 millones de pesos y luego le pagamos, me están hablando de 7.000 millones de pesos. Es decir, le condonamos los 70.000 y le pagamos 7.000, ¿me entendés? Este es el nivel de escándalo el que vivimos hasta ahora. Nosotros pensábamos que simplemente iban a beneficiar a algunos sectores relacionados con los ministros que formaban el gobierno. Aldo Ferrer decía, esto es corrupción estructural. Cuando vos haces transferencias de recursos de un sector al otro y beneficiás a la gente que está en el gobierno, bueno, la corrupción va a ser durante todo el tiempo. Están 4 años, están 8 años, 8 años. Cuando vos tenés casos de corrupción aislados, aun si son muchos, son casos de corrupción. Ahora bien, este gobierno tiene las dos cosas. Tiene la transferencia, que es la corrupción institucional, constante, sistemática, y tiene estos casos. Ahora, ¿cuántos juicios hay del Estado a los grandes empresarios argentinos? Y de los grandes empresarios argentinos al Estado, miles. ¿Cuánto dinero hay en juego? Miles de millones de dólares. Es decir, si esto se permite,
lo que vamos a tener es un Estado quebrado. No solamente un presidente que va a ser más millonario que antes, sino que vamos a entrar en un juego en donde el Estado quiebra. Si el Estado no le cobra a quienes le debe guita y paga de más por el otro lado, el Estado quiebra. Digo, este es un caso de los más escandalosos de las privatizaciones de los 90. Cuando Menem va a licitar el correo, tiene varias ofertas. En ese momento tenía un recaudador, Menem, vos hablabas con él, él te decía, el otro ofreció 40, vos ofreces 50. Entonces Mauricio Macri, y vamos a ver esta primera placa, ofrece 50 millones de pesos o dólares, en ese momento había convertibilidad, cada 6 meses. ¿Sí? En 1997 Menem le entrega al grupo Macri la concesión del Correo Argentino por 50 millones de dólares por semestre. Vamos a ver cómo se arma este negocio, ¿sí? Porque de ahí en más vamos a poder ver cómo sigue esto. Porque guarda, esto se filtró. Me dicen a mí que está habiendo otros casos en este momento que están ocurriendo, de otros juicios, Estado empresarios, que se están arreglando de esta manera. A ver, en una segunda placa vamos a mostrar que lo que hace el grupo Macri es despedir inmediatamente a 11.000 trabajadores y el Estado lo manejaba Carlos Menem, le reconoce las indemnizaciones como inversiones, en un caso inédito también, ¿sí? Es decir, todo esto era un proceso de corrupción. Macri es un señor corrupto, yo te lo dije en la campaña. Esto fue uno de los grandes casos de corrupción de las privatizaciones de los 90. ¿Cómo sigue la historia? En un momento, cuando se hace la comparación y empiezan a reclamar los que habían ofrecido menos plata, porque esto es como un alquiler, pagás un canon. El Correo del Estado le dice a los privados, manejalo vos, pero me pagás tanta guita por semestre de la plata que vos ganás. ¿Sí? En un momento nos enteramos que el Correo Argentino, en manos de Macri, después de echar a 11.000 personas, llegó a ser el más caro del mundo. Para que te des cuenta de que este es uno de los grandes negociados de la historia argentina. Es decir, cuando vos ibas a mandar una carta, en esa época no teníamos mail, mandar una carta, un telegrama, una carta documento en Argentina era más caro que en cualquier país del mundo. Luego de eso, en marzo del 2000, Mauricio Macri deja de pagarle al Estado. Esos 50 millones de dólares que le iba a pagar cada 6 meses no los paga más. Por decisión propia. Por decisión propia. Nosotros lo escribíamos, yo escribía en página 12 en ese momento. Claro, el tipo ofreció pagar 50 palos verdes y después no los pagó. Y después no los pagó. Echó a los empleados, puso las cartas más caras del mundo y después no lo pagó. ¿Por qué esto de hoy tiene una historia? Porque por eso tenemos a un señor así en la Casa Rosada. Porque es el mismo que hizo el negocio del contrabando de Sebel, las cloacas de Morón, y hizo el correo, y hizo la autopista donde tenía los empleados en negro cuando hizo la Panamericana. Acá, atrás de esto, hay otros negociados anteriores. Él deja de pagar, y en 2001 entra en convocatoria de acreedores. Acá está. Una deuda de 900 palos, el Estado tenía el 33%. Esto es en 2001. El 33% de esto son 300 millones. Él quiere pagar ahora 300 millones. Ahora bien, esto es un juicio en donde empiezan a correr los intereses, las multas, los gastos de los abogados, qué sé yo, y que hoy está en 4.000 millones. Como esto se negoció hasta el año 2033, con intereses te da 70.000 millones. Se discute, ¿son 4 o son 70? Bueno, mirá, si lo va a pagar de acá al 2033 deberían ser 70. Si en vez de 70 paga 300, y sí, nos está cagando el 99%. Ahora bien, Aguad además mintió, en este momento Clarín está diciendo que ya hablaron con todos los jefes de bloques y que todos aceptaron. La noticia que tengo es que solamente hablaron con Graciela Camaño, que piensa que es un escándalo, y que va a tener un llamado a Aguad a ir al Congreso a dar explicaciones y un pedido de informes por parte de Diego Bocio, ¿sí? También para que dé explicaciones sobre este tema. Ahora, ¿cuándo termina esto? La concesión la rescinde Néstor Kirchner y esto se va a repetir
Porque cada uno de los escándalos de los 90 se terminaron con Néstor Kirchner. Concesión fue rescindida por el presidente Néstor Kirchner en noviembre de 2003. Todas estas empresas le están haciendo juicio al Estado y el Estado le está haciendo juicio a ellas. ¿Vos sabés la cantidad de guita que hay en juego cruzada? ¿Vos pensás si nosotros aceptamos que Macri nos pague 300 millones y nosotros le pagamos 7.000 millones por el juicio? Quiere decir que después de todo ese desastre que nos hizo en los 90, vamos y le regalamos 7.000 palos. A ver, acá se compara mucho. ¿Qué se podía haber hecho con la plata de esto, con la plata del otro? Yo quiero que sepamos, porque es muy difícil imaginarte cuánto es 70.000 millones, cuántas cosas podríamos hacer si Macri, en vez de perdonarse la deuda, la paga. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas escuelas se pueden hacer con 30.000 millones, con 70.000 millones de pesos. 3.000 escuelas. Es decir, si Macri le paga al Estado en vez de perdonarse la deuda, podemos hacer 3.000 escuelas. Es mucho, ¿no? Necesitamos 3.000 escuelas. Bueno, Macri no lo quiere pagar. Podemos hacer, ¿cuántas viviendas podemos hacer con los 70.000 millones de pesos que Macri debería pagarle al Estado? 35.000 viviendas. En un plan Procrear que está detenido, podríamos hacer 35.000 viviendas con 70.000 millones de pesos. ¿Cuántos hospitales podemos hacer si Mauricio Macri paga la que debe por el curro del correo, y entonces el Estado puede hacer 150 hospitales? ¿Has ido a un hospital últimamente a hacer cola a las 4 de la mañana? ¿A que te den un turno después que el médico te dice que tenés una mancha en el pulmón y te dice, bueno, esa mancha puede ser cáncer, puede ser algo, pero bueno, tenemos una tomografía dentro de 3 meses. Necesitamos hospitales. 150 hospitales. A ver, ¿cuánto tiempo podríamos pagar fútbol para todos? Que todos, hay mucha gente que dice, no, está mal fútbol para todos, el Estado está mal, tenemos una pesada herencia. Bueno, si Macri paga, podemos tener fútbol para todos hasta 2052. ¿Te das cuenta que es todo verso? ¿Te das cuenta que es mentira? A ver, si tienen una pesada herencia, ¿por qué pueden perdonar 70.000 millones? ¿Por qué pueden gastar 300 millones para arreglar la Casa Rosada? Es mentira, es mentira, es mentira. No necesitan sacar fútbol para todos. Lo pueden pagar si le cobran a Macri, a Techín, a Pagani, a todos los empresarios que le deben guita al Estado, lo que tienen que pagar. Y si dejan de pagar ellos juicios mal habidos. Mirá, hubo gente que decía que no necesitamos investigadores. Son 5 presupuestos del CONICET. 70.000 millones de pesos son 5 presupuestos del CONICET. Vamos a, antes de mostrarte otra cosa, vamos a mostrarte un pedacito de una canción que nos va a mostrar el Cadete, así bajamos un poco, porque hoy es uno de esos días en los que la gente me dice, cálmate que te va a hacer mal. Un poquito de una canción del Cadete sobre el regalo de Mauricio a su papá. Y después la vamos a pasar todas, dale. Rechiflado en mi tristeza, pienso en vos, padre querido, que en mi pobre vida paria nunca me vas a querer. Por ser hijo de inmigrantes, hicieron bullying conmigo cuando fui al Cardenal Newman con Caputo, que es mi amigo. A ver, este no es el primer favor que se hace a sí mismo Mauricio Macri. Porque si no aparece como que es lo primero que hizo. Es la primera deuda directa con el Estado. Pero, por ejemplo, y vamos a verlo, el Banco Central le autorizó la compra del Banco Interfinanzas. ¿Te acordás cuando hicimos la nota? El presidente se compró un banco. Es decir, los negocios que está haciendo el presidente, gracias a estar sentado en ese lugar, el hecho de que hayamos elegido a un empresario para ocupar ese lugar, está haciendo una cadena de favores a sí mismo que no empezó hoy,
que no empezó. Lo primero que hicieron es autorizarle a comprar un banco. Lo segundo es que con el tarifazo eléctrico benefició a una empresa en la cual tiene muchísimas acciones, tiene una participación muy grande Macri. Tarifazo eléctrico beneficia a Yacilec Sideco, a su empresa. Es decir, Mauricio Macri no es la primera vez que se da plata a sí mismo como jefe del Estado. Hoy es un escándalo porque es perdonarse una deuda. Sin embargo, la cantidad de ayudas que se dio a sí mismo en tan corto tiempo, digo, hace un año que es presidente, es muy grande. A ver, vuelos presidenciales, los vuelos presidenciales ahora se hacen con la empresa de él. Digo, yo no sé si vos sabías estas cosas. En el caso de la obra pública Calcaterra, ya lo digo, acá están los vuelos presidenciales, con la empresa Macar Avianca, la empresa de los Macri. Él viaja con sus propios aviones, ¿sí? Es decir, es constante, desde que sentó ahí. Esto es un nivel de corrupción sistemático del jefe de Estado. Y vos fíjate que nosotros hablamos mucho de José López o de Lázaro Báez, y estás hablando siempre del mismo tema, de la obra pública. Cuando vos empezás a revisar la cantidad de negocios que está haciendo Mauricio Macri con el Estado, tienen que ver con muchos ítems distintos, no solo con la obra pública. Este es el caso de la obra pública con Calcaterra, que le dio el soterramiento del Sarmiento, le dio el monumento a la bandera en Rosario, le está dando obra pública como a nadie, y Calcaterra es Macri. Es decir, la cantidad de favores, digo, a ver, el blanqueo de familiares de políticos. Sale del Congreso una ley que prohíbe que los familiares blanqueen guita. Y blanquearon. Nosotros no tenemos la información todavía de si Macri blanqueó, de si el padre blanqueó, de si el hermano blanqueó. Pero la verdad es que todo el mundo dice que eso sucedió. Que ese blanqueo se hizo para el papá. Y el papá es lo mismo, porque la empresa, en esas empresas son socios. Es decir, lo que ocurrió ahora no es la primera vez en la que se beneficia a sí mismo. A ver, dólar futuro. Yo no sé si vos te acordás que una de las empresas que había comprado dólar futuro y después Mauricio Macri decide devaluar, pone un precio de corte y gana dinero, una de ellas era la empresa de Macri. Es decir, este no es el primero, ni va a ser el último caso, ni la última decisión del presidente con la cual él gana dinero. En este caso estamos hablando de una cifra sideral, como 70.000 millones de pesos, con la cual podés hacer, por ejemplo, 35.000 viviendas. Pero la cantidad de casos que hay son muchos. Vamos a escuchar ahora este audio de Juan Carlos Mocoroa, que es el hombre que aparentemente pusieron unos meses simplemente para que haga este trabajo sucio y cómo lo disculpa de una manera muy débil, ¿no? Sobre la deuda total de Franco Macri con el Estado, ¿le hiciste una quita o no? No. No hay quita. No hay quita, paga el 100% del capital verificado. La única forma que exista quita es si no pagan parte del capital verificado. Y eso es lo que estoy diciendo, que en la generalidad de los casos de los concursos se hace, y nosotros no lo hicimos. Nosotros le exigimos a la empresa que pague el 100% del capital verificado. No menos. En total son 600 millones de pesos lo que van a pagar. En total. O sea, Macri, ¿no le perdonaste un mango a Macri? No le perdonamos más, Macri, nada. Ni los intereses, ni los intereses. Los intereses van a pagar también intereses, por supuesto. Bueno, todo eso es mentira. Eso no se sostiene, digo, yo hablé con los referentes de la oposición, con todos. Todo eso es mentira. No hubo ninguna defensa, digo, con el nivel de escándalo que hubo hoy, no salió el jefe de gabinete. No salió el jefe de gabinete, lo mandaron a Guad, a un radical a hablar de esto, y mandaron a un empleado de cuarta categoría. Vamos a escucharlo a Guad, porque lo que dijo Guad es de locos. Escúchalo. Cuando nosotros llegamos, yo dije, bueno, que recuperemos algo, que cobremos lo que nos deben, tratemos de cobrar lo que nos deben, que es la deuda histórica, no se puede actualizar, 300 millones de pesos. Bueno, se llegó a un arreglo, hemos arreglado el 100% de la deuda.
Es decir, se debían 300 millones, se pagan 300 millones. No hay quita. Esto es un te toman por boludo plus, digamos, ¿no? Es decir, vos me debés 10.000 pesos de hace 20 años y a los 20 años venís y me decís, toma, 10.000 pesos. O si no, hermano, pero 10.000 pesos de hace 20 años es $1.000.000 ahora. No, yo te doy 10.000 pesos. Es un te toman por boludo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, digo, porque ellos se creen, mirá esto, mirá qué bueno que está esto, mirá. Ellos se creen que como no sale en Clarín, no se va a enterar nadie. Este escándalo no salió en la tapa de Clarín. ¿Lo ves? ¿Lo ves en la tapa? No está. Vos decís, che, es capaz que no cabía o no llegaron a tiempo, estarán en la página 2. No, en la 3. No. Mirá, en la página 11 Clarín hizo esto a lo que los periodistas le llamamos un pirulo. No le llamamos nota, porque no llega a la categoría de nota de tan corta que es. En donde dice, piden rechazar acuerdo del Grupo Macri por el correo. Es decir, lo que piensa Macri es que nos puede afanar a todos porque Clarín no lo cuenta. Sin embargo, en las redes sociales, que en este mundo han hecho revoluciones ya, hoy fue un escándalo. Veamos algunas de las cosas, muchos lo decían irónicamente, en general, que se dijeron sobre el regalo a papá. Se terminaron las cuotas, pero el programa Lavagato te ofrece un 98,5% de descuento en un solo pago. ¿Sí? O sea, vos no tenés más. El ahora 12. El presidente tiene un descuento del 98,5%. Se creen que la gente es boluda. Poneme otro. El movimiento en las redes... Asignación universal por hijo, 1.103. Asignación particular por padre, 70.000 millones. Lavagato. ¿Usted cree que la gente no sabe? Porque no sale en Clarín. Olvídense. Piensan que van a ganar elecciones porque no sale en Clarín. Que está lleno de boludos, de zombies caminando por la Argentina que van a dejar que le roben y nadie se va a dar cuenta. Poneme otro. Chorreo argentino. Digo, el correo fue un chorreo desde el primer día, por eso quise contarte un poquito la historia. Esto fue un chorreo. ¿Tenés otro? Uno más. Y esto es una caja del correo, pesada herencia. A ver. Si tenían una pesada herencia, ¿cómo pueden perdonarle a una empresa, en este caso la del presidente, 70.000 millones de pesos? Este es un meme. Le dice Homero Simpson a Laura Alonso, vengo a denunciar que Mauricio Macri le condonó una deuda de 70.000 millones al padre. ¿Y qué dice Laura Alonso? Se va a haber puesto como loca. Esto, claro, es de una imagen de Los Simpsons en cual el jefe de policía, en este caso el jefe anticorrupción, dice... Muy interesante, dice Laura Alonso, voy a transcribirlo en mi máquina de escribir invisible. Qué bien para los fanáticos de Los Simpsons. Digo, esto de hoy, según un historiador, es el mayor escándalo de la historia. Y no porque no hayan pasado cosas graves, sino porque nunca un presidente se autoperdonó una deuda.